Chananán, chananán. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la principal promesa o la mayor promesa de cada una de las selecciones. Vamos a hablar del jugador joven que como requisito para mencionarlo en el video no tiene que haber cumplido 20 años, es decir, de 19 para abajo, que sea considerado, o que por los rendimientos que hemos visto, o por lo que se habla de ellos, o por lo mostrado en selecciones juveniles, sea considerado el mayor prospecto de cada una de las selecciones. En principio sudamericanas, algunas también de CONCACAF, y también algunas de las principales selecciones europeas. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión respecto a estas promesas, o si creen que hay otra que promete todavía más, que se suscriban al canal, activen la campanita y me sigan en las redes sociales, y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con la primera de las selecciones. Comencemos hablando de la selección argentina. En el caso de Argentina, como en muchas otras selecciones que después vamos a hablar, tiene varias promesas interesantes pensando a futuro, por lo cual es difícil seleccionar simplemente una. Si nos guiáramos por los parámetros de menos de 19 años o hasta 19 años, hay jugadores incluidos como por ejemplo Alejandro Garnacho, que ya es una realidad en el Manchester United y también en la selección argentina, Facundo Bonanote de apenas 18 años, que también está empezando a tener cierta continuidad en el Brighton, Valentín Barco, por ejemplo, jugando en Boca, 19 años y titular en uno de los equipos más importantes del continente, pero me quiero quedar puntualmente con un jugador más joven todavía, del cual se habla ahí mucho, habrá que ver después evidentemente su proyección hasta dónde llega, que es el caso de Claudio el Diablito Echeverri. Este joven de apenas 17 años, cuyo pase pertenece a River Plate, que no ha tenido muchos minutos en la primera división del fútbol argentino, es cierto, apenas ha ingresado en 4 encuentros sin llegar a completar 90 minutos en esos 4 encuentros, pero por las cosas que ha demostrado, sobre todo a nivel juvenil con River y sobre todo a nivel juvenil con la selección argentina sub-17, donde es capitán, ha jugado 17 partidos, ha marcado 8 goles y está siendo una de las figuras del actual mundial sub-17, veremos hasta dónde llega Argentina. Lo que ocurre es que es un jugador del cual evidentemente hay muchísima expectativa respecto a él. Después, como muchas promesas, habrá que ver qué ocurre cuando empieza a tener continuidad en River, cuando siga avanzando a nivel selección y si empiezan a llegar ofertas de Europa, que ya en algún momento se han hablado del Paris Saint-Germain, por ejemplo, interesado en él, pero creo que al día de hoy, sacándolos ya consolidados, que son los 3 primeros que les mencioné, es el mayor prospecto que tiene Argentina pensando a futuro. Si en Argentina es difícil elegir simplemente una promesa, ni les digo en Brasil que levantás una piedra en la playa y aparecen 5 extremos nuevos. La realidad es que Brasil tiene siempre mucho talento joven de menos de 20 años que rápidamente explota y se va al fútbol europeo. Podríamos mencionar a Víctor Roque de 18 años que ya está vendido al Barcelona, a Savio hoy en día despuntando en el Girona, a Andrei Santos que fue comprado por el Chelsea y muchos otros más. Sin embargo, creo que todos vamos a coincidir que hoy en día el jugador probablemente más joven que aparece en Brasil y al mismo tiempo la mayor promesa y ya medianamente consolidada es el caso de Endrick en Palmeiras. Y digo esto porque es un jugador que ya está convocado a la selección mayor de Brasil y ha tenido minutos, un jugador que empieza a tener cada vez más continuidad en Palmeiras, que cuando lo ves ingresar te das cuenta que tiene una marcha más, una forma de jugar diferente al resto que saca justamente diferencia con respecto a sus compañeros y porque nada más y nada menos es un jugador que ya fue vendido en más de 60 millones entre todas las variables al Real Madrid con apenas 16 años y con apenas un puñado de partidos. También hay que ser consciente que un jugador con las expectativas que hay en Endrick, con lo que pagó el Real Madrid todavía no lo ha sumado, va a tener muchísima presión y va a intentar evidentemente colmarlas. Veremos con el paso del tiempo, con el correr de las temporadas, dónde termina llegando Endrick, pero por ahora parece sin duda ser un jugador que no tiene techo. Algo muy similar al caso de Endrick es lo que ocurre en Ecuador. Más allá de tener una camada de jugadores muy interesantes, que aparecen jóvenes, que seguramente a futuro los veremos a muchos jugando en el fútbol europeo y algunos también jugando en la selección ecuatoriana, hay un futbolista que destaca en demasía por sobre el resto por su juventud y sobre todo por su muy buen nivel y proyección, que es el caso de Kendrick Páez. Este volante ofensivo de apenas 16 años que ya juega de titular en Independiente del Valle, uno de los equipos que más ha destacado en el último tiempo en el fútbol ecuatoriano y en el fútbol sudamericano, ha jugado 20 partidos, ha marcado 4 goles, que también ya tiene regularidad en la selección de Ecuador a nivel mayor, ha jugado 4 encuentros, ha marcado su primer gol y con solamente 16 años ya está vendido prácticamente al Chelsea, que hay que pagar 20 millones de euros para sumarlo. Sin duda, no solamente
hablamos de Ecuador, sino que trasciende esa frontera y es una de las máximas promesas de todo el fútbol sudamericano que veremos cómo se desarrolla una vez que se instale en el fútbol europeo. Colombia es otra selección que tiene una camada muy interesante de jóvenes de 20 años para abajo, que muchos de ellos estuvieron, por ejemplo, en la última Copa del Mundo a nivel sub-20 disputada en Argentina durante este año 2023. Dentro de ellos podríamos mencionar a Óscar Cortés, hoy en día jugando en el fútbol francés, a John Solís jugando en el fútbol español, pero creo que sin duda hay uno que también está bastante por encima del resto por ahora, que es el caso de John Durán. Este delantero colombiano de 1,85 m de apenas 19 años, que fue fichado hace muy poco tiempo al Aston Villa, proveniente de la MLS, y que ya está teniendo bastante continuidad en el fútbol de la Premier, ha jugado 12 partidos y ha marcado 4 goles esta temporada, y que también ya es habitual de la selección colombiana a nivel mayor. Ha jugado 8 encuentros, ha marcado un gol, y sin dudas creo que al día de hoy es la principal promesa que tiene el fútbol colombiano pensando a futuro, en una posición que además hace rato que no encontramos un buen delantero en Colombia. Y hablando de grandes camadas, es imposible olvidarnos de Uruguay. Y lo digo porque, como sabrán, es la vigente campeona sub-20. Fue campeona este año en la Argentina y tiene muchísimos jugadores justamente de entre 18, 19 y 20 años que seguramente a futuro veamos tanto en Europa y sobre todo en la selección uruguaya. Dicho esto, de entre todos los jugadores interesantes que tiene Uruguay y que destacaron en esa Copa del Mundo, yo me voy a quedar con un defensor, que además fue elegido como balón de plata de ese mundial y la rompió toda cuando jugó con la selección uruguaya, sobre todo como lateral izquierdo, más allá de que su posición en general era como defensa central. Es el caso de Alan Maturra. Este joven que salió de Defensor Sporting, llegó este año al Genoa, está teniendo sus primeros minutos en Copa Italia y en la Serie A, y es un futbolista que realmente jugó un mundial excelente, que evidentemente va a ser una de las grandes alternativas que va a tener Uruguay a futuro, y que tan solo 19 años creo que es una de las mayores promesas que podemos encontrar dentro de los jóvenes charrúas. En Paraguay, por ejemplo, podemos mencionar dos jugadores que salieron de la cantera de Libertad y que actualmente se encuentran jugando en la Premier. Por un lado, uno que ya es una realidad más que una promesa, pero sigue cumpliendo los parámetros de tener menos de 20 años, es el caso de Julio Enciso. Este joven de 19 años que fue adquirido por casi 12 millones de euros al Brighton, un jugador que ya tenía muy buenos números en Libertad, 69 partidos, 21 goles, y que desde su llegada al Brighton se ha ganado cada vez más lugar a tal punto de terminar siendo titular en uno de los equipos revelación de la temporada pasada. Lamentablemente una lesión ha frenado su progresión en esta, pero seguramente cuando vuelva va a seguir demostrando todo el talento que ha demostrado de momento. Y le podríamos sumar también otro joven de Libertad que se sumó hace muy poco tiempo a Wolverhampton, que es el caso de Enzo González, un extremo izquierdo de apenas 18 años que no ha tenido tanta continuidad por ahora en el conjunto inglés, se sumó hace muy poquito tiempo, pero también es considerada una de las grandes promesas del fútbol paraguayo pensando a futuro. En Chile, por su parte, la realidad es que está difícil el recambio generacional. Sin embargo, creo que hay tres jugadores que vienen comandando, son tres jugadores de ataque, que son Darío Osorio y Lucas Asadi, dos futbolistas de los cuales ya hemos hablado varias veces en el canal, los dos surgidos de la Universidad de Chile. En el caso de Osorio, hoy en día jugando en el fútbol danés, en el caso de Asadi todavía continuando en el fútbol chileno, y tienen 19 años y probablemente van a ser dos de los jugadores más interesantes pensando a futuro. Pero también se ha sumado en este último tiempo el delantero de Colo-Colo, Damián Pizarro, un delantero de apenas 18 años que está teniendo un buen torneo chileno, en el cual en estos primeros 33 partidos que ha disputado con la camiseta de Colo-Colo ya ha marcado 7 goles, tiene solamente 18 años y probablemente sea un jugador que sigamos escuchando de él a futuro. Y si hablamos de la dificultad de encontrar un recambio en Chile, ni les quiero hablar de la dificultad de encontrar un recambio en Perú. Una liga y una selección que cada vez está más hacia abajo, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con jóvenes que aparecen, futbolistas que recién se asientan o recién empiezan a tener minutos con 22, 23 años, por lo cual encontrar un jugador de menos de 20 o menos de 19 en realidad para poder colocar acá es complicado. Si me tuviese que quedar con uno, creo que elegiría a Catriel Cabellos, este joven que juega en Racing Club de Avellaneda, ya ha salido del fútbol de Perú, está formándose en la cantera de Racing, ya ha tenido sus primeros minutos con el primer equipo y un jugador que siempre ha estado en lo que tiene que ver con las selecciones juveniles de Perú. Todavía no ha debutado con la selección mayor, pero realmente no creo que falte mucho para que lo empiecen a convocar y tiene solamente 19 años. Venezuela sin duda viene siendo la selección del momento en Conmebol en cuanto a lo que viene generando y la sorpresa que ha sido en estas eliminatorias. Y para mí tiene dos jugadores muy interesantes de menos de 20 años.
Por un lado, Kevin Kelsey, este delantero centro de 19 años que juega en el Shakhtar Donetsk, que ya ha marcado sus primeros goles en la liga ucraniana e inclusive ya ha marcado su primer gol en Champions League. Futbolista que creo que en el corto plazo seguramente sea convocado a la selección mayor, pero creo que en cuanto a proyecto más interesante, del que más se habla hoy en día en Venezuela, es el caso de David Martínez. Este extremo de apenas 17 años que viene a jugar en el Mundial Sub-17 con la selección y que ya está teniendo bastantes minutos en Monagas. Inclusive ha jugado varios partidos y inclusive ha logrado marcar goles. Sin duda es un jugador del cual ya se habla de una posible venta al fútbol europeo en el corto plazo y creo que más allá de que Kelsey es un muy buen jugador, David Martínez es al día de hoy la gran promesa de Venezuela. Y cerrando las selecciones sudamericanas me queda para el final Bolivia, una selección que también no tiene mucho material en cuanto a lo que tiene que ver con promesas. La gran mayoría de esos jugadores, por no decir un 99%, juega en el marco de la liga boliviana, que sabemos que tampoco es la más competitiva, pero hay un jugador joven del cual se habla y mucho y evidentemente hay esperanzas de que pueda ser un muy buen futbolista, que es el caso de Miguelito, que es un volante ofensivo de 19 años que actualmente juega en el Santos de Brasil. Un futbolista que ya ha jugado 7 partidos con la selección mayor de Bolivia y que ya ha tenido minutos con el primer equipo de Santos. Sin duda por su juventud, por el equipo en el que juega y porque ya está teniendo minutos en la selección, es considerada la gran promesa de Bolivia. En México me parece que uno de los jóvenes más interesantes por su juventud y porque ya está teniendo minutos en su equipo es el caso de Yael Padilla. Este joven de apenas 17 años que juega como extremo por la derecha en las Chivas de Guadalajara y que en la actual temporada ya ha jugado 18 encuentros y ha marcado en 3 ocasiones. En Honduras tenemos a David Ruiz, un joven de 19 años del cual se habla muy bien, que juega como número 5 en el Inter de Miami, es compañero de Messi, ya ha debutado con la selección de Honduras y ha tenido mucha continuidad justamente en la MLS en esta temporada jugando 33 partidos, marcando 3 goles y dando 2 asistencias. En Costa Rica podemos hablar de Jewinson Bennett, este joven del Sunderland que juega como extremo izquierdo, tiene 19 años, ya tiene bastante continuidad en la selección de Costa Rica, 13 partidos y ha marcado 2 goles. En El Salvador podemos hablar de Nathan Ordaz, un delantero centro de 19 años con una historia particular. Ha sido convocado para la selección de México, ha sido convocado para la selección de Estados Unidos, todo a nivel sub-20 y nació en Estados Unidos, pero hoy en día representa los colores de El Salvador. Ha jugado 33 partidos y ha marcado 4 goles en esta temporada de MLS jugando con Los Ángeles Fútbol Club, un jugador muy interesante y también muy joven. Y yéndonos a las principales potencias europeas, en España creo que no hay duda de que Lamine Yamal, por su juventud, apenas 16 años, es la gran promesa hoy en día, más allá de que hay jugadores de menos de 20 años también muy interesantes. En Inglaterra creo que me quedaría con Rico Lewis, un jugador muy interesante también, que puede jugar como lateral derecho, pero tiene mucha habilidad con la pelota para jugar inclusive más adelantado, el lateral del Manchester City de apenas 19 años. En el caso de Alemania, un jugador muy interesante para mí es Noah Darwich, este joven de apenas 17 años que pertenece a la cantera del Barcelona, que está jugando el Mundial Sub-17 con Alemania, que es una de las grandes candidatas a quedarse con el título, lo está haciendo muy bien. En el caso de Francia creo que es bastante claro, Warren Zaïre-Emery, este joven de apenas 17 años que ya tiene una carrera bastante consolidada en el Paris Saint-Germain como titular, selección francesa, apenas 17 años. En el caso de Países Bajos hay un joven muy interesante cuyo nombre es Jarrell Hato, un joven de apenas 17 años que juega como central y que ya es titular indiscutido en el Ajax. El Ajax que no para de sacar jóvenes promesas, bueno, ahora Hato parece ser la nueva joyita después de lo que fue la venta de Timber al Arsenal. En el caso de Italia la verdad es que cuesta encontrar jugadores interesantes. Giorgio Scalvini probablemente sea el mejorcito, este joven de apenas 19 años que está teniendo muy buenas actuaciones en el Atalanta. Y en cuanto a un poco más de juventud podríamos mencionar a Simone Pafundi, este volante del Udinese de apenas 17 años que también está teniendo continuidad. Y por último, en Bélgica creo que Arthur Berman, este joven de 18 años, volante él, del cual se habla muy bien, que juega en el Royal Amberes, equipo que está en el mismo grupo del Barcelona en la Champions, y que ya se habla que probablemente a partir de la próxima temporada sea comprado por mucho dinero por un equipo grande de Europa. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios de las jóvenes promesas que mencioné y de los países que no mencioné. Primero obviamente les pido perdón, pero no tengo tanta información o tampoco quería hacer tan largo el video y me gustaría que si ustedes conocen me lo dejen en los comentarios, teniendo en cuenta la consigna que son jugadores de menos de 19 años. Sin mucho más para decir, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta, los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.